Gracias al Señor, seguimos avanzando en el estudio de Isaías. Vamos a estudiar Isaías capítulo 8, versículos del 11 al 14. Estos versículos son bien interesantes, son significativos en lo que las Escrituras muestran. Dice lo siguiente: Pues así el Señor me habló con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo, y dijo: No digan ustedes, es conspiración, a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni teman los que ellos temen, ni se aterroricen. Al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo. Sea Él su temor, y sea Él su terror. Entonces Él vendrá a ver su santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y la trampa para los habitantes de Jerusalén. Este mensaje del Señor al profeta en tiempos de angustia y perplejidad contiene un mensaje de consuelo, pero también como de guía a los que están en circunstancias similares. Ahí vemos que Judá está en angustia, porque Siria e Israel habían hecho alianza contra ella. También muchos en Judá estaban desafectos a la casa de David y estaba en secreta simpatía con los enemigos de su país. Esta era la situación. ¿Con qué partido debía aliarse el profeta? Si había una situación social compleja, el hombre de Dios, ¿qué tenía que hacer? Ese es un problema que confrontan hoy en día las iglesias. A veces hay alianzas en partidos políticos con personas ateas. Algunos están casi desechando, algunas iglesias desechan el evangelio por unirse a corrientes políticas. Bueno, aquí vemos una revelación especial. Dice entonces el versículo 11: Pues así el Señor me habló con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo. Eso es lo que dice. Jehová le enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Judá había perdido de vista a Dios y su relación con él, y como resultado estaba tratando de asociarse con el reino pagano. Pero las palabras de Dios al profeta son claras. Le dice que no camine con este pueblo. La iglesia debe escoger entre separarse para Dios o entrar en alianzas con las agresivas fuerzas de la incredulidad. Miren lo que dice el versículo 12. No digan ustedes, es conspiración, a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni teman lo que ellos temen, ni se aterroricen. Aquí hay una advertencia interesante de la palabra de Dios. A veces se utiliza en el lenguaje de los impíos. Y aquí dice, no digas. O sea, no actúe, ni piense, ni tenga la misma filosofía de los impíos. No caigas en su lazo. No es su espíritu ni en sus obras. No tengan sus temores. No tengan sus miedos. No tengan sus propuestas paganas. Porque ellos tropezarán y caerán y serán quebrantados. Lastimosamente, muchas personas en la iglesia están cayendo en las filosofías, en los temores y en los miedos de las personas del mundo. Entonces ven en las redes sociales que hablan acerca de la conspiración de este movimiento, de esta secta, de este grupo, y empiezan a tener temores, miedos de posibles alianzas, de posibles organizaciones que van a destruir al mundo. Y seguramente habrán muchas cosas allí que están fuera de Dios, porque el pecado es así, los hombres han pecado contra Dios, pero nada se escapa del control de Dios. Entonces, los cristianos
no tienen que estar en esos mismos temores. No digan ustedes, dice Dios por medio del profeta, es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. Ni teman lo que ellos teman, ni se aterroricen. En la historia siempre han habido situaciones que dicen que esto es una conspiración, que aquí va a pasar esto, que aquí va a pasar lo otro, que el mundo va a terminar de esta manera, que las circunstancias son de esta otra forma. Y el pueblo de Dios no puede estar teniendo los mismos temores. El mundo propaga filosofías equivocadas, pero no solamente filosofías en relación a la ética y la moral, sino que también propaga miedos, terrores. Eso es lo que nos dice el texto. No solamente les está diciendo que los pueblos paganos están enseñándoles, están guiándoles a dioses falsos, o que los pueblos paganos están diciéndoles que pequen contra Dios en la ética y la moral, que eso sucede y es así. Pero hay algo más. La filosofía del mundo lleva a temores falsos, miedos, dice conspiraciones, a cosas terroríficas que son inventadas por sus propias filosofías. ¿Para qué? Para generar un ambiente de miedo y de zozobra. ¿Y qué dice el Señor? No tenemos que temer. No tenemos que decir lo mismo que ellos dicen. No tenemos que estar en las mismas filosofías. Los de Judá estaban clamando por una alianza con Asiria para que los protegieran contra las fuerzas unidas de Siria. Ellos estaban haciendo alianza con Asiria para que los protegiera contra las fuerzas de Siria y de Efraín. Entonces, ellos estaban tratando de generar miedo para hacer vinculaciones sociales aún en contra de lo que Dios dice. ¿Qué es lo que pasa hoy, no? Nos tratan de generar temores y miedos en muchos aspectos para que los cristianos terminen cediendo políticamente, filosóficamente y creyendo en cosas que de pronto finalmente ni siquiera van a pasar. ¿Y eso qué es? Eso es la influencia del mundo. Ahora, ¿qué dice el versículo 13? Al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo, sea Él su temor y sea Él su terror. Si van a temer, tienen que temer es a Dios. No es a las filosofías de los hombres. No es a las filosofías conspiracionistas. No es a todo lo que el mundo señala que va a pasar esto en el futuro, que es que dice esta nueva profecía, que dice que hay una nueva conspiración, entonces genera miedos, terrores, afectaciones, sentimientos de inestabilidad. Como en los tiempos de la pandemia, se generaron muchas cosas alrededor de esto que generaba que la gente tuviera intranquilidad constante. El temor, el terror, solo es a la verdad, en el sentido de que es a lo que Dios dice. Si Dios dice, entonces sí creemos. Y si un pecador no se arrepiente, pues experimentará el infierno. Eso sí es un terror. Eso sí es un temor que deberíamos tener y venir a Cristo, porque eso es una realidad. Pero todas las circunstancias que vienen de los pensamientos humanos son solo filosofías de zozobra, de conspiración, que el creyente no debe tener. Según el versículo 13, solo debemos temer al Señor. Solo el Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que nos dice Dios. Vivimos es para nuestro Salvador. Versículo 14. Entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén.
Él vendrá a ser un santuario de refugio y de reposo para vuestras almas. Nuestro seguro es Dios. Las conspiraciones de los hombres nunca prevalecerán contra un hijo de Dios, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Así vengan amenazas, así las noticias digan conspiraciones y cosas futuras. Nuestro consuelo y nuestra seguridad siempre va a ser el Dios de Israel. No llaméis conspiración, sino confiad y decir, Dios es mi santuario. ¿Qué quiere decir santuario? Mi refugio. Entonces, niños, jóvenes, ustedes en su crecimiento van a escuchar muchas conspiraciones. Van a escuchar que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, que van a morir estos, muchas cosas. ¿Dónde tienen que ir? ¿Tienen que seguir con las filosofías de lo que escuchan? No. ¿Dónde tienen que ir? ¿A dónde? Al refugio. ¿Y cuál es el refugio? El santuario. A eso tenemos que ir. Oremos. Padre, gracias por esta reflexión que nos pones en Isaías, en un mundo donde las filosofías no solamente incitan al pecado, sino a temer. Son temores creados para que andemos en miedos y no en la verdad. Ayúdanos a siempre venir a tu santuario. En el nombre de Cristo. Amén.